Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos. A partir de este momento estamos iniciando con otra edición de Mirada Clave, el programa de debate económico que hacemos todos los fines de semana aquí en el canal de la producción. En la fecha vamos a estar hablando de un tema también relevante para la economía nacional, como los diferentes temas que abordamos en este espacio. Los 80 años de vigencia del guaraní como moneda en nuestro país, un hecho o un hito sumamente relevante y que también transmite lo que es la estabilidad económica, macroeconómica de nuestro país. Para conversar respecto a este tema vamos a estar con el economista Jorge Garicoche y también con el economista jefe del Banco Central del Paraguay, Miguel Mora, quienes nos van a estar explicando desde sus respectivas ópticas lo que significa la manutención del guaraní como una moneda vigente ya por un plazo de más de 8 décadas, o de 8 décadas exactamente. Esto tiene muchísima relevancia no solamente en términos económicos, sino también en términos sociales. Las diferentes derivaciones de esta cuestión las vamos a estar analizando luego de una breve pausa en Mirada Clave. Continuamos en Mirada Clave. En el programa de la fecha vamos a analizar los 80 años de estabilidad del guaraní. ¿Cuáles son los principales argumentos que está teniendo esta estabilidad de nuestra moneda y cuál fue la trayectoria, también el papel del Banco Central en cuanto a este proceso? Y para hablar de eso estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con Miguel Mora, economista jefe del Banco Central del Paraguay. Miguel, ¿cómo te va? Muchas gracias por participar de Mirada Clave. ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias por la invitación a tu programa. Siempre un gusto poder participar del mismo. Miguel, la introducción creo que decía ya en parte lo que queremos hablar. Queremos hablar acerca de lo que es el guaraní y este proceso que ha venido encarando durante los últimos años. ¿Cómo colaboró el Banco Central del Paraguay, te parece, Miguel, a este proceso de estabilidad de la moneda y cómo ven desde el Banco Central del Paraguay este camino de 80 años atravesando la moneda, el guaraní? Yo creo que en primer lugar mencionar que sin una política monetaria prudente y enfocada en un objetivo claro de estabilidad monetaria, no se podría cumplir, digamos, los 80 años que hoy cumple el guaraní, ¿verdad? Recordemos que el guaraní es una de las monedas más antiguas, está el peso colombiano, el dólar probablemente, y le sigue justamente nuestro signo monetario justamente a esa larga vigencia que ha tenido, digamos, nuestra moneda, ¿verdad? Y un poco lo que mencionaba, ¿verdad? Si uno mira, digamos, cuál ha sido la inflación desde 1950, tenemos datos. Estamos hablando de una inflación que ha estado en promedio en el periodo 1950-2023 en un 12,7%, donde justamente podemos hablar de una inflación moderada para el caso del Paraguay. No es lo mismo, digamos, para otras monedas. Recordemos que gran parte, digamos, de las monedas han tenido algún tipo de redenominación o eliminación de ceros que van, digamos, por el lado de la supresión de ceros, desde 6 ceros, por ejemplo, hasta 15 ceros, ¿verdad? Para países, digamos, de esta parte del continente, ¿verdad? También mencionar que si miramos un poco qué ha hecho el Banco Central en los últimos años, realmente se ha adaptado a los nuevos tiempos, ha adoptado, por ejemplo, la experiencia y técnicas a nivel internacional. A partir del 2011
había implementado un esquema de meta de inflación que prácticamente todos los países que tienen o están enfocados en la estabilidad monetaria es el esquema que utilizan. Y desde el 2011, en el año en que habíamos adoptado este esquema hasta el 2023, la inflación ha tenido un crecimiento en torno a un 4,4%, sustancialmente menor justamente al promedio que anteriormente había señalado. Hay que mencionar que Paraguay, digamos, si bien no tuvo periodos hiperinflacionarios, sí, la inflación del Paraguay tenía cierta volatilidad, en el sentido de que podía terminar en niveles de 4 o 5% en un año, pero al año siguiente la inflación podría ser de 20, ¿verdad? Lo que vimos también es que desde que implementamos el esquema de meta de inflación, eso se ha reducido en forma bastante importante, ¿verdad? Y también una forma de ver, digamos, la confianza en la moneda es que los depósitos en el sistema financiero, tomando un horizonte de 2004, 2023, los depósitos en moneda nacional han estado creciendo a un ritmo del 17%, mientras que los depósitos de moneda extranjera a un ritmo del 12%, lo que también refleja la confianza que en el tiempo tiene el guaraní, principalmente atendiendo las funciones que generalmente uno busca en una moneda, como medio de intercambio, como unidad de cuenta y principalmente también como un depósito de valor, digamos, de los agentes económicos. Y por otro lado también el tema, digamos, del crecimiento económico. Recordemos que en los países que se guían, digamos, o tienen en cuenta los fundamentos del mercado, los precios o la estructura de precios es lo que guía la asignación de recursos y la producción de bienes. Por lo tanto, también en un contexto de estabilidad monetaria, el crecimiento de Paraguay se ha visto bastante fortalecido. Si miramos, por ejemplo, lo que era el Producto Interno Bruto en 2007, 2008, aproximadamente tenía un valor de 9.000 millones de dólares. Hoy el Producto Interno Bruto de Paraguay en valores corrientes ronda los 42.000 millones de dólares, lo que un poco refleja ese crecimiento que había señalado. Miguel, y estuviste narrando un poquitito también lo que fue el proceso del esquema de metas de inflación y un poquitito de los que son los instrumentos de política monetaria que fue adoptando el Banco Central del Paraguay. ¿Hay otros instrumentos con los cuales la banca matriz haya también colaborado como parte de ese proceso de estabilidad? Esto, como hablamos de 80 años, es un proceso histórico bastante importante. Entiendo que las herramientas y los métodos de política monetaria también van evolucionando con el paso del tiempo. Sí, asimismo, ¿verdad? Anteriormente los instrumentos de política monetaria, un poco para cumplir con este objetivo de estabilidad monetaria, guardar relación, por ejemplo, con los agregados monetarios. Se entendía, digamos, que había una relación entre el crecimiento de la cantidad de dinero y la inflación, y por lo tanto uno, digamos, podía determinar cuál o qué nivel de crecimiento de la cantidad de dinero era compatible, digamos, con un nivel de inflación bajo, ¿verdad? Y bueno, y este crecimiento económico, este crecimiento del dinero un poco se repartía entre un crecimiento de precios y un crecimiento, digamos, de la actividad real. También hay periodos donde, principalmente de 1961 hasta 1980, los primeros años de los 80, que también uno puede ver un tipo de cambio fijo, ¿verdad? Como forma también de control de la inflación, lo cual requiere también una disciplina bastante importante respecto al crecimiento, digamos, de la cantidad de dinero. Y también un poco eso explica, digamos, la evolución que ha tenido la inflación en Paraguay. Lógicamente, en los dos esquemas que había mencionado, la de un tipo de cambio fijo, la de agregados monetarios, no hay una
digamos, no hay una explícita o no hay una tasa de inflación explícita que se mencione. Por lo tanto, al final de año no había, digamos, un compromiso, digamos, con un número específico, digamos, de la inflación. Esa es la diferencia con el esquema de metas de inflación, en el cual directamente el objetivo, digamos, va al resultado de inflación que uno busca. Y en este caso, en el caso de Paraguay, nosotros habíamos empezado con una referencia a una inflación del 5% en una fase experimental que fue de 2004 a 2011. Posteriormente, como había mencionado, adoptamos formalmente el esquema ya de metas de inflación, manteniendo, digamos, este 5% con un rango de tolerancia del 2,5%. Hacia adelante, hacia el 2014, habíamos reducido el rango de 5 a más o menos 2%, y posteriormente en los siguientes años, con el último, digamos, en el 2016-17, habíamos reducido del 5 al 4,5 al 4% que hoy tenemos actualmente. Y el instrumento de política monetaria principal dentro de este esquema es la tasa de política monetaria o tasa de interés de referencia de un día, el cual justamente es la tasa que justamente de acuerdo a los modelos de proyección que tenemos en el Banco Central, dan cuenta que cierto nivel, en este caso hoy digamos el 8%, garantiza el cumplimiento de la meta de inflación en el horizonte de política monetaria. Acá también una aclaración en el sentido que generalmente nosotros buscamos, digamos, que la tasa de inflación se ubica cerca del 4% en un horizonte de política monetaria que es de 18 a 24 meses, y esto un poco debido a los rezagos, digamos, con que actúa la política monetaria. Por lo tanto, también esto nos lleva a un segundo elemento, el poder disponer de instrumentos de predicción de la inflación hacia adelante, de tal manera a que esa decisión del nivel de la tasa de política monetaria se realice, digamos, en forma oportuna, de tal manera anticipar las presiones inflacionarias que vemos hacia adelante. Miguel, y estando ya en el tiempo presente, en la actualidad, ¿cómo todo este proceso de digitalización que se está atravesando con el CIPAP en pleno funcionamiento y con un crecimiento bastante sostenido, con todo este tema de las transferencias digitales que ya la gente usa prácticamente en su día a día? ¿Cómo ese tipo de cuestiones también tienen su incidencia en este camino que está atravesando el guaraní? Digamos que siempre, digamos, por más que estemos en una época digital, siempre, digamos, el compromiso, y ya sea cualquier tipo de medio de transacción que se utilice, ¿verdad? Siempre está el tema, digamos, de garantizar que la inflación sea baja o estable, independientemente de, como mencionaba, del medio de transacción que se utilice, ¿verdad? Un poco siempre es, en este caso, bajo el esquema de meta de inflación, lo que nosotros justamente seguimos es cuáles son aquellas variables macroeconómicas que afectan a la inflación, y sobre esa base justamente utilizar nuestro instrumento de política monetaria, que es la tasa de política monetaria, la tasa de un día, de tal manera a alinear la inflación hacia adelante. Sí, lo que ayuda, digamos, el tema de la digitalización es probablemente a disponer de medios de transacción mucho más seguros, y por otro lado también lo que nos permite es tratar de ampliar, digamos, la inclusión financiera tanto de personas como de empresas, ¿verdad? Entonces, un poco por ese lado ha sido los esfuerzos del Banco Central en el desarrollo, por ejemplo, del CIPAP, que en el 2014 estábamos hablando, digamos, de transacciones a través de este sistema que representaban aproximadamente un 40% del Producto Interno Bruto, y en el 2022 esas transacciones entre clientes
representan un 87%. También el banco ha hecho esfuerzos de tal manera a también desarrollar el sistema de pagos instantáneos que para la transferencia de fondos y en un contexto, digamos, como se denomina de 24/7, 24 horas al día, los 7 días de semana, y también con ciertas funcionalidades que recientemente se han anunciado de tal manera a poder favorecer este proceso de digitalización de la economía y que entendemos también aumenta la eficiencia del sistema financiero, como también la posibilidad de una inclusión financiera mucho más abarcante. Miguel, y entrando un poquitito en el escenario global, teniendo en cuenta que Paraguay es una economía abierta, que está también pendiente de lo que ocurra en el resto del mundo, ¿cómo viene atravesando precisamente nuestra moneda, el guaraní, la economía paraguaya, todo este proceso desafiante en términos de lo que es el plano internacional? Se estaba teniendo hasta hace poco el golpe fuerte de la pandemia, surgieron choques muy importantes como el tema de la guerra Rusia-Ucrania, se siguen sumando conflictos. Hay un montón de cosas que también son importantes para ese análisis que se hace respecto a la estabilidad de la moneda. ¿Cómo te parece, Miguel, que venimos atravesando este último periodo relativamente tormentoso dentro de lo que es el plano internacional? Realmente así mismo es, Eduardo. Basta recordar, digamos, empezaría antes de la pandemia, incluso con la sequía del 2019, la pandemia 2020, 2021, la guerra de Ucrania, digamos, a partir de febrero del 2022. Pero entonces una serie de choques que concluye incluso también con la sequía, ¿verdad? En este contexto, justamente nuestro esquema de política monetaria también nos da instrumentos de tal manera a poder justamente absorber estos choques externos. Recordemos que Paraguay es una economía pequeña y bastante abierta, por lo tanto estamos bastante expuestos, digamos, a los choques externos. Y en ese contexto, digamos, dentro del esquema de metas de inflación, hay un instrumento, ¿verdad?, que es o una variable, mejor dicho, que es el tipo de cambio nominal, que dentro del esquema es importante que sea flexible, de tal manera a que esto pueda ayudar a absorber, digamos, esos choques externos y eso justamente pueda liberar a la política monetaria, en este caso, liberar el instrumento de la tasa de política monetaria de tal manera a que esto se utilice justamente para el control de la inflación. El otro elemento fundamental también dentro del esquema, principalmente para economías, digamos, como la nuestra, es poder disponer de colchones, digamos, que puedan facilitar esa absorción y entre ellos justamente es importante tener un nivel de reservas internacionales, lo que da cierto respaldo, digamos, al guaraní y principalmente es una señal de fortaleza a nivel externo y que generalmente digamos, los inversores internacionales tienen muy en cuenta, aparte de las calificadoras de riesgo, ¿verdad? Yo creo que el otro elemento también es la comunicación. O sea, entendemos que en los últimos años hay una mejor comunicación del Banco Central con los agentes económicos. Esto es importante principalmente para alinear las expectativas, para que la gente pueda entender, digamos, o comprender cómo funciona la política monetaria, que puedan comprender, digamos, aquellos efectos en la inflación que provienen de choques exógenos y todo esto, digamos, o el resultado de esto, de esa mejor comunicación, podemos ver justamente en lo que había señalado, estos choques, digamos, últimos que se habían dado, que habían elevado fuertemente la inflación en Paraguay, tras largos años, digamos, de relativa estabilidad, de una inflación en torno, digamos, a la meta, con un pico máximo justamente en 11,8% que se había alcanzado en abril del 2022. Sin embargo, si uno mira las expectativas, las del horizonte de política monetaria, las del año 2024, las del 2023, las de los próximos 12 meses, si bien, digamos, habían aumentado,
durante todo este periodo, digamos, de alta inflación, permanecieron dentro del rango. Incluso últimamente, dado los resultados que tenemos en términos de inflación, tras los choques, digamos, de precio de commodity, principalmente después de la reacción de política monetaria por parte del Banco Central, hoy en los últimos datos vemos que en su mayor parte ya se encuentran, digamos, en el 4%, que es nuestra meta de mediano y largo plazo. Y eso se refiere no solamente a la del horizonte de política monetaria, la del 2024, sino también a la de los próximos 12 meses y también para finales del 2023. Un poco eso habla de la importancia y de los efectos que ha tenido la comunicación del Banco Central en términos, digamos, de la política monetaria y principalmente, como mencionaba también, en términos de alinear las expectativas de los agentes económicos en torno a esa meta. Miguel, tenemos una pausa cortita, seguimos conversando después. Estamos en charla con Miguel Mora, llegó el momento de hacer una pausa aquí en Mirada Clave, enseguida continuamos. Continuamos en Mirada Clave y seguimos analizando este camino de 80 años que vino atravesando el guaraní, también las perspectivas a futuro. Estamos en conversación para eso con Miguel Mora, economista jefe del Banco Central del Paraguay. Miguel, hablando precisamente de las perspectivas de cara al futuro, ¿qué es lo que te parece que le puede esperar al guaraní? Una moneda que a lo largo de estos 80 años ya se ha ganado esa confianza por parte de los consumidores. Se tiene un camino mucho más tranquilo con relación a la inflación, pero bueno, siempre hay incertidumbre y relativos riesgos a los cuales tenemos que estar atentos. ¿Cómo te parece, Miguel, que vemos el guaraní proyectado de cara al futuro? Yo creo que es lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Hay mucha incertidumbre, ¿verdad? No obstante, estos 80 años, digamos, del guaraní, ¿verdad? Y justamente el desempeño del Banco Central han posibilitado disponer, digamos, de un activo para nosotros bastante importante, ¿verdad? En primer lugar, el compromiso con la estabilidad monetaria. Creo que está eso ya comprobado, digamos, en todos estos años, digamos, de gestión de la política monetaria. Y sobre todo también la autonomía e independencia del Banco Central, de tal manera a utilizar sus instrumentos de forma a que la inflación esté siempre, digamos, cercano, en torno, digamos, a la meta, ¿verdad? Un poco, yo creo que estos son activos bastante importantes y yo creo que el principal desafío, digamos, es mantenerlos en el tiempo, ¿verdad? O sea, yo creo que aparte, digamos, de una conquista del Banco Central, entendemos que es una conquista, digamos, la sociedad, en el sentido de que cada vez que hay un desvío respecto, digamos, a la meta, digamos, hay un reclamo por parte de la ciudadanía de que volvamos o que se vuelva, digamos, a esta estabilidad monetaria. Y un poco hablo de esto, Eduardo, porque hay otros países, ¿verdad?, que aparentemente, digamos, habían alcanzado ya estos activos, la disposición de estos activos, el tema de enfocarse, digamos, estabilidad monetaria. No obstante, en los últimos años vemos que algunos de ellos se han perdido. O sea, porque muchas veces, de tan garantizado que está, por ejemplo, una inflación baja y estable, de repente, digamos, como que hay algunos agentes que tienden, digamos, a buscar otros objetivos, digamos, para el Banco Central, que no solamente se preocupe, digamos, de la estabilidad monetaria, sino también tengan otros objetivos, ¿verdad? Caso, por ejemplo, de crecimiento económico. Y está comprobado, digamos, en la historia económica reciente y también por experiencias, digamos, recientes, que el principal, digamos, activo o el principal servicio, digamos,
que puede brindar un banco central a la sociedad es garantizar una inflación baja, estable y predecible. Y también dentro de este trabajo es muy importante, digamos, mantener e incrementar las capacidades técnicas, puesto que este trabajo en el fondo responde, digamos, a los recursos humanos con que cuenta la banca matriz. Por lo tanto, es innecesario justamente hacia adelante seguir incrementando esa capacidad técnica de manera a poder justamente anticipar cuáles son las presiones inflacionarias que se tienen hacia adelante, de tal manera a poder, digamos, adoptar las medidas que correspondan en forma oportuna. Miguel, este proceso es sumamente complejo. Estás resaltando justamente las necesidades que se tiene de ir potenciando al Banco Central del Paraguay en todos los sectores para ir también avanzando con este proceso siempre de fortalecimiento del guaraní, que es una cuestión sumamente fundamental para nuestra economía. Y hay una diversidad de frentes, Miguel. El Banco Central del Paraguay en el plano digital, por ejemplo, empezó en su momento a analizar lo que era la factibilidad de una creación de una moneda digital. Se tiene también siempre lo que son las políticas de evolución en cuanto a la política monetaria precisamente, que es una cuestión que ya estuviste narrando. A lo que quiero ir, Miguel, es que hay muchas cuestiones a las cuales hacer frente y el Banco Central del Paraguay constantemente está viendo cuáles son las mejores alternativas. Sí, es así mismo, ¿verdad? Justamente tratando de dar fortaleza, digamos, a ciertos mercados, ¿verdad? Que entendemos también son complementarios, digamos, a la función del Banco Central. También hay objetivos, digamos, de mejorar todo el desenvolvimiento, digamos, del mercado de valores. Justamente habida cuenta que el financiamiento de la economía a través de este mercado ha aumentado en forma importante, digamos, en los últimos años. Y por lo tanto, y principalmente después de la pandemia, me acuerdo, digamos, en algunas mediciones que hacíamos dentro de las publicaciones de indicadores financieros, lo que correspondía al financiamiento o las transacciones, digamos, en la bolsa de valores, representaban un 4 o un 5% del crédito bancario total. Sin embargo, hoy día ese financiamiento o esas transacciones, digamos, en la bolsa están en torno a un 18 o 20% del crédito. Por lo tanto, se ha vuelto, digamos, un mercado bastante importante que también ayuda al financiamiento, digamos, de las actividades económicas, digamos, del país, lo cual también es algo positivo y se suma, digamos, a lo que al financiamiento bancario del sistema financiero, que siempre ha sido uno de los financiamientos más importantes con que cuenta la economía. Y una cuestión me parece relevante de mencionar en ese punto, Miguel, es que el guaraní está captando cada vez mayor atención por parte de los inversionistas. Hasta hace poco teníamos la noticia de una operación concretada a través del mercado bursátil en el cual inversores extranjeros se hicieron con instrumentos en guaraníes. Ese tipo de cuestiones son las que reflejan la confianza que se está teniendo en la economía paraguaya y en la moneda paraguaya, y eso también en comparación con otros países de la región. No te pido opinar directamente, pero sabemos que, por ejemplo, Argentina está pasando un momento bastante complicado en el cual su moneda está perdiendo mucho valor. Ese tipo de cuestiones nos tienen que hacer a nosotros como sociedad también valorar mucho lo que es este proceso que está atravesando la moneda local. Y totalmente de acuerdo, Eduardo, justamente, o sea, un poco señala la confianza en el guaraní y principalmente también en el compromiso del país con la estabilidad, digamos, macroeconómica, ¿verdad? Pues realmente uno cuando invierte en un activo, digamos, en un país, al final, digamos, del periodo, ¿verdad? Espera, digamos, una rentabilidad, pero que esa rentabilidad también esté expresada, digamos, en valores reales, que no esté deteriorado, por ejemplo, por un aumento de la inflación que finalmente termine erosionando las ganancias, digamos, que uno espera de ese tipo de operaciones. Un poco también lo que mencionaba, ¿verdad? El hecho de que el país vecino, digamos, tenga un comportamiento macroeconómico que atenta justamente contra la moneda en términos de erosionar su poder adquisitivo, ha hecho que el guaraní, ¿verdad? Lógicamente, primera moneda probablemente sea el dólar, pero
En segundo lugar, digamos, el guaraní ha sido también un refugio principalmente a los efectos de proteger el valor justamente de ese activo, digamos, de la inflación que está afectando, digamos, al peso, ¿verdad? Y también mencionar que entre las características o las ventajas, digamos, que ofrece el país, digamos, y que es valorado por los inversionistas, generalmente siempre está el de la estabilidad macroeconómica, ¿verdad? Entonces, digamos que es un activo, probablemente una condición necesaria, pero no suficiente, pero no podemos hablar de mayores niveles, digamos, de inversión extranjera en un contexto, por ejemplo, donde la situación macroeconómica no sea, digamos, o no se traduzca en una inflación baja y estable. O sea, es una condición sí o sí para la decisión de inversión. Entendemos no solamente de la inversión directa extranjera, sino también de inversiones a nivel nacional por parte de agentes residentes. Miguel, nosotros te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Creo que la visión del Banco Central del Paraguay y tu visión también como técnico aporta muchísimo a lo que es el debate sobre este proceso que viene atravesando el guaraní. Digo viene atravesando porque si bien se han pasado ya 80 años desde su puesta en vigencia, el guaraní vino para quedarse prácticamente. Se tiene un trayecto todavía largo para nuestra moneda, esperemos que sea así. Y bueno, vamos a seguir teniendo oportunidades para conversar sobre esto. Muchísimas gracias, Miguel, por tu tiempo. A vos, Eduardo, por la invitación a tu programa y bueno, mencionar simplemente que el Banco Central hará todos los esfuerzos necesarios para poder cumplir otros 80 años, digamos, de nuestra moneda, digamos, como signo monetario de fortaleza y de credibilidad. Y de identidad también nuestra, Miguel. Y Muchísimas de gracias. identidad también, exactamente. Muchísimas gracias, Miguel. Estuvimos conversando con Miguel Mora, economista jefe del Banco Central del Paraguay. Hacemos una pausa en Mirada Clave. Enseguida continuamos. Continuamos en Mirada Clave y seguimos analizando este tema tan importante para nuestra economía que es el asentamiento ya por 8 décadas del guaraní como moneda. Y para tener una visión más amplia respecto a esto estamos en piso ya compartiendo con el economista Jorge Garicoche. Jorge, ¿cómo te va? Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto compartir contigo y con toda la audiencia del Canal Pro. Jorge, para ir recordando y para tener también en presente lo que es el contexto histórico del guaraní, ¿qué podríamos aportar respecto a cómo nace la moneda y bajo tu visión ese proceso de evolución que estuvo teniendo durante todo este periodo de tiempo de 80 años desde su puesta en vigencia en adelante? Mira, siempre del pasado se pueden sacar algunas reflexiones que sirven para un contexto actual y en medio de esto que fue la creación del guaraní, yo destaco la importancia del capital humano. O sea, personas que estaban preparadas y que tuvieron esa influencia del momento y fueron asesorados por personas correctas que dieron nacimiento a una moneda que hoy sobrevive 8 décadas cuando muchos de las monedas de la región no lo han hecho. Y destaco esto porque el primero que comienza a pensar, o al menos hay muchos registros de eso, bueno, quizás otros ya lo estaban pensando, es Eligio Ayala. Eligio Ayala, abogado, que fue y estudió economía en la Universidad de Viena, estudió economía y política, entonces viene con ciertos conceptos y comienza a poner un poco en discusión la idea de tener un banco central, de hacer política monetaria. Se asesoró con un ruso que vino a instalarse en Paraguay, un matemático que tenía muchos conocimientos, de hecho lanzó el periódico El Economista,
y trataba de instalar esas ideas. Ideas que después fueron permeando un poco más en la sociedad y nace un actor, o sea, se toman esa idea, un actor muy importante para la creación de la moneda, que fue el señor Pedretti, que incluso fue presidente del Banco Central. Y fue el gran impulsor de crear una moneda, de establecer una independencia de lo que eran las monedas de la región. Paraguay, su sistema, si bien tenía una moneda que era el peso, dependía mucho de cómo fluctuaba o cómo se movía la moneda argentina. Entonces, uno de los fundamentos era la independencia y la soberanía de una estructura de política monetaria netamente paraguaya. Y ahí se propusieron varios nombres, finalmente quedó el guaraní, Higinio Morínigo lo lanza. Pero quiero destacar acá, y decía la importancia del capital humano, destacando la formación de Pedretti, que si bien entiendo que era también abogado, pero tenía mucha especialización, fue a hacer muchos cursos, especialmente en Buenos Aires, sobre todo lo que era cuestiones monetarias, cuestiones de moneda, cuestiones de banca. Y se hacen asesorar por el señor Robert Triffin. Robert Triffin era uno de los economistas más influyentes en el mundo. Quizás muchos no escuchamos de él porque estuvo muy opacado por Keynes en esa época, en la década de los 30 y la década de los 40. Keynes acaparó con todo lo que era las situaciones del momento que lo impulsaron a tener una influencia mundial. Yo catalogaría de que al menos en el top 3 de economistas más influyentes de la época estaba Triffin. Y él viene a Paraguay. Y él viene a sentar las bases para una banca central y para la instalación de un sistema monetario. Entonces, la importancia de asesorarse correctamente, de converger en ideas y que esas ideas finalmente establezcan un buen sistema, dan resultado. Esa es la primera reflexión que quisiera dejar como un mensaje ahí, que cuando pensamos en instalar algo nuevo, tiene que estar presente el conocimiento, la experiencia, las evidencias, para que realmente eso permita. Imagínate, 80 años después, estamos hablando de estas cuestiones. Jorge, se habla mucho de que la estabilidad actual del guaraní refleja mucho lo que es el comportamiento de la economía paraguaya, sobre todo durante los últimos años. ¿Compartís esa visión, esta estabilidad del guaraní que estamos viendo durante los últimos años es justamente un reflejo del manejo macroeconómico principalmente de Paraguay? Así es. Fíjate que cuando nace el guaraní nace en el 43. Apenas dando sus primeros pasos en el 44 empieza a tener sus primeras emisiones. Nace por decreto en el 43, en el 44 se empieza a emitir. En el 47 ya le toca una de las cuestiones más complicadas en la historia del Paraguay, que fue la revolución. En términos de pérdida de vidas humanas, fue más grande que la guerra del Chaco. O sea, lo que voy con esto es un periodo de muchísima inestabilidad. Antes del 54 hubieron cambios de presidentes, pero casi que había por día, ¿verdad? Entonces, muchísima inestabilidad política que también se transfiere a inestabilidad económica. Cuando uno mira ciertos documentos de la época, encuentra que el primer convenio stand-by que tenemos con el Fondo Monetario ya por 1957 habla de las consecuencias de que Paraguay no podía estabilizar la inflación como consecuencia de la revolución del 47. No hay datos oficiales, al menos no encontré un dato histórico de cuánto fue esa inflación. Sí tenemos la inflación de 1952, que era superior a 140%. O sea, los primeros pasos que daba el guaraní se enfrentaba a una pérdida de valor tremendo. Pero a partir de ahí, eso comienza a pasar por un periodo de estabilización donde se dan un muy buen manejo de la política monetaria, de la estabilización de eso, que luego de vuelta sufre un choque muy fuerte en los 70 y en los 80. En los 70 por la crisis del petróleo y toda la influencia que hubo en el mundo a partir de la consecuencia de esta situación de este commodity. Y en los 80 por la crisis de la deuda, ¿verdad? De hecho, en muchos materiales bibliográficos le denominan como la década perdida. Y en esa década muchos de los países de Latinoamérica entraron en default, no pudieron afrontar los compromisos financieros que tenían, entonces comienza un periodo de devaluación tremenda de las monedas, una crisis económica muy fuerte que por supuesto termina repercutiendo en menor producción. Al tener menor producción,
la economía trata de ajustarse y se terminan elevando considerablemente los precios. ¿También afectó a Paraguay? Sí, por supuesto. También tuvimos las inundaciones del 83 y eso termina en un periodo de inflación muy fuerte hacia finales de los 80, principios de los 90. De vuelta cuando estábamos estabilizando eso, viene la crisis económica financiera del 95 y hago todo este recuento histórico para mostrar por dónde tuvo que surfear el guaraní, ¿verdad? Por dónde tuvo que navegar en medio de muchísimo tumulto económico, político y financiero, pero aún así sobrevive. Porque en esos mismos periodos, en los países de alrededor, también pasaban situaciones similares como esta. Y mismo Brasil y Argentina, que son economías referentes en la región, han tenido que cambiar su moneda no solo una vez, sino varias veces. Y en medio de eso, solo el guaraní y el peso colombiano han sobrevivido a todas estas cuestiones que hemos comentado. Y eso es un poco el reflejo de que se luchó muchísimo por una estabilización que yo diría empezamos a obtener recién a principios del 2000 y a partir de ahí marcar una diferencia realmente notable con relación al comportamiento principalmente monetario con relación a otros países. Me parece que eso que por lo que mucho se trabajó durante varias décadas, casi por 40 años, en tratar de estabilizar, se lograba estabilizar una nueva crisis, ya sea por shock externos o por cuestiones internas, se comienza a lograr a partir de los 2000. Y uno diría, pero bueno, eso también habla muy bien de la fortaleza del guaraní, a pesar de tener un montón de cuestiones que estuvimos comentando, sobrevivió y a pesar de esas fuertes presiones inflacionarias que tuvieron en esa época, no perdió todo su valor como para seguir sobreviviendo en la economía de un país. Entonces, creo que eso tiene que estar en contexto. Cuando hablaba de estas tremendas crisis inflacionarias que tuvo que afrontar el guaraní en estos últimos años, para poner en contexto, principio de los 90 la inflación estaba más o menos por encima del 40%, números más, números menos, pero estaba alrededor de eso. Pero en Bolivia estaba alrededor de 17.000%. En Brasil estaba por encima de los 3.000 o números más, números menos. Argentina también por ahí. O sea, habían periodos de hiperinflaciones tremendas que hicieron que varias de estas monedas desaparezcan. El guaraní, de vuelta, aún con todas esas cuestiones, sobrevive y comienza un periodo, una época de oro a partir de los 2000 porque empezamos a tener inflaciones mucho menores a los que veníamos arrastrando. Estábamos hablando de más o menos 8%, lo cual para el ritmo al cual veníamos era muy interesante. Y encima, de vuelta a la importancia del capital humano, comienza una época donde muchos comienzan a capacitarse más, comienza a crecer el nivel de pensamiento económico a nivel país y influenciado por algunas corrientes que ya se venían haciendo en primer mundo, somos casi uno de los primeros en la región, bueno, Chile también, ¿verdad? Pero casi uno de los primeros en la región de decir queremos apuntar a tener metas de inflación. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque la inflación es lo que va haciendo perder el valor al dinero y si el dinero se carcome por completo, la moneda desaparece, ya sea de facto, ya sea de jure, desaparece. Y en búsqueda de hacer todavía preservar más ese valor que tenía el guaraní, que es uno de los mandatos que tiene el Banco Central, se comienza a migrar a ese esquema de metas de inflación a partir del 2004 más o menos, y en el 2010 se instala por completo. Si uno hace esas mediciones pre-metas de inflación, post-metas de inflación, uno encuentra diferencias notables. Sacando de lado esto que pasó en los últimos meses, donde tuvimos ese fuerte impacto de las consecuencias externas, donde llegamos a tener inflaciones de 12%, si sacamos eso, nunca hemos superado en promedio, insisto, en promedio, inflaciones de 2 dígitos, cosa que era habitual en los 90, que se venía reduciendo a inicios de los 2000,
pero una vez instaladas las metas de inflación, mantuvimos en promedio un nivel de 5% que luego nos atrevimos y fuimos a 4%. Tuvimos el impacto de la pandemia y de esta crisis logística global y demás, que afectaron y nos hicieron saltar unos cuantos meses, un año más o menos nos hicieron saltar de esas metas, objetivos que teníamos, pero de vuelta bajan. Y uno me diría, pero bueno, estás hablando mucho de la historia de la inflación, cuando estábamos tocando el tema de la moneda del guaraní, pero insisto mucho en eso, en que la inflación es el que va castigando a la moneda y va haciendo desaparecer la moneda. Y ese reflejo de esa estabilidad monetaria que también tiene que ver ahí la independencia que logramos sostener, independencia que todavía seguramente tiene mucho por avanzar en cuanto a lo que es el Banco Central, pero que en un aspecto de la independencia ha sido fundamental, que es el tema de la emisión inorgánica. En términos mucho más prácticos para aquellos que nos están viendo entiendan, el sacar una maquinita e imprimir billetes para financiar al Estado, cosa que nosotros no solamente lo hicimos por ley, sino que fuimos un poco más astutos y lo hicimos a nivel constitucional. Eso ha ayudado muchísimo a tener una estabilidad. Y en medio de estabilidad monetaria, de cierta estabilidad fiscal, uno puede comenzar a pensar en crecer. Pero no solo en crecer un año, sino en crecer sostenidamente. Porque uno puede mirar el futuro y decir, si yo invierto hoy X nivel de guaraníes, sé que mi plata en el tiempo va a valer. Sé que puedo hoy meter plata y hacer un depósito a un plazo fijo. Si uno mira en la región, uno ve que ciertos, incluso candidatos políticos a ocupar la presidencia de algunos países decían, cuidado con hacer inversiones en nuestra moneda en plazo fijo, porque perdía demasiado valor. Sin embargo, nosotros tenemos la posibilidad de mirar hacia el futuro y decir, puedo hacer inversiones en guaraní. Y acá un indicador importante, Eduardo, es que si uno mira esa serie histórica de niveles de depósito en moneda local, uno ve que después del 95, cuando aparece la crisis financiera, los niveles de depósito eran del 25 y del 30%, o sea, había una desconfianza en el guaraní, que comienza a recuperarse, como te decía, a principios de los 2000, en un periodo de 5 o 6 años, vuelve a recuperarse y hoy estamos a niveles de 60-65% de depósitos, de todos los depósitos en el sistema bancario que son en guaraní. O sea, hay una confianza muy fuerte en el país, en hacer inversiones a plazo, en mirar hacia el futuro y en decir si se puede invertir en guaraní. ¿Por qué es importante esto? Porque con estabilidad uno puede mirar al mediano y al largo plazo. Y si uno mira al mediano y al largo plazo, se generan unos incentivos al ahorro que permite fondear depósitos que están en el sistema bancario y financiero, que uno puede mirar del otro lado y decir, yo necesito inversiones y encontrar ese fondeo. Y eso incentivar el crecimiento. Así que todo esto también impacta en que hoy estemos hablando no solamente de un papel, que en realidad, para que entienda también la audiencia, siempre por costumbre decimos que un billete es un papel, pero en realidad es fibra de algodón, ¿verdad? Y esa fibra de algodón nos permite hoy que no solamente haya existido durante 80 años, sino que hoy podamos mirar unos 10 años más adelante, hoy podamos mirar unos 15 o unos 20 años más adelante también. Creo interesante resaltar, Jorge, que esto solamente no se aplica a los indicadores económicos que ya estabas hablando con relación a la estabilidad del guaraní, sino que tiene también su beneficio social, en la medida en la que el guaraní mantiene una estabilidad y un poder adquisitivo, se mantiene en torno a nuestra moneda. Eso también es favorable a cuestiones como la reducción de la pobreza u otros objetivos que nosotros tenemos en Paraguay. Por supuesto, en la medida que el dinero va perdiendo valor, uno se ve confrontado a que cuando los ingresos no suben tan rápido y en la economía sí suben los precios, uno va tratando de ajustarse y en ese ajuste va perdiendo el poder de adquirir lo mismo que estaba adquiriendo. Si antes compraba 2 leches y un pan, tengo que comprar 1 leche y un pan no más. Entonces, esa es un tremendo valor de que una moneda que existe hace 80 años y que encima ahora tenemos más confianza de lo que teníamos años atrás, me dicen y me dan ganas de apostar a que el guaraní tiene todavía
mucho por delante, que tiene todavía larga vida. Jorge, justamente hablando de las perspectivas a futuro, hay que tener algunas cuestiones en cuenta bajo tu visión, más allá de lo que es la estabilidad del guaraní o el tema inflacionario que ya estuviste mencionando. Hay también proyectos como la de eliminación de ceros del guaraní, que está de repente durmiendo el sueño de los justos por el momento, pero es una cuestión que puede reactivarse también dependiendo de la necesidad. ¿Qué te parece que podría apuntarse como cuestiones a tener en cuenta para lo que son las perspectivas del guaraní de cara al futuro? Yo creo que hoy las preocupaciones en materia monetaria y económica pasan por otro lado más que por eso. Creo que hoy deberíamos de aprovechar esa estabilidad que tenemos para pensar en cómo hacer más sostenible nuestro crecimiento, en cómo planificar mejor esa captación de depósitos que estábamos hablando, en cómo incentivar más ahorro a la población, cómo generar primero más ingresos a la población, hacer que se capte ahorro para generar espacios de inversión. Creo que por ahí van los desafíos urgentes del país para sostener este crecimiento que tanto queremos. ¿Y por qué digo esto? Si bien es un reclamo válido por parte de muchas personas de que ya se hace difícil leer algunos balances, de que incluso algunos sistemas informáticos que son un poquito más viejos ya no están soportando tanta cantidad de ceros, eso es una cuestión, con todo el respeto lo digo, una cuestión de programación. Colombia, que también tiene su moneda desde hace muchísimos años, lo que sencillamente hizo para no sacar los 3 ceros, empezó incluso en su denominación a poner un billete de 100.000, lo ponen 100 en números y al lado lo ponen 1000. Eso puede ayudar a facilitar rapidísimo a sistemas informáticos. De hecho, muchos de los balances contables que son públicos, porque la empresa cotiza en bolsa o por cuestiones similares, uno ve esos balances y dice en miles de guaraníes, en millones de guaraníes. O sea, creo que un problema fácilmente solucionable es con estas medidas, ¿verdad? Y no necesariamente eliminar 3 ceros de la moneda. ¿Por qué? Porque esto puede tener ciertas implicancias, al menos en ese proceso de educación de un nuevo guaraní. ¿A qué me refiero con esas implicancias? Que una cosa es cambiar un precio de 1000 guaraníes a 1050. Y si eliminamos 3 ceros, eso sería, uno rápidamente hace un cálculo y dice, bueno, pasamos de 1 a 1,5. No. Uno pasa de 1000 a 1050 en su actualización de precio. Si eso lo pasas a 1, tiene otra connotación. Pasarlo de 1 a 1,5 es pasar de 1000 a 1500. Entonces, en ese proceso matemático rápido, que muchas veces por el apuro que estamos haciendo ajustes de precio, hay mucha evidencia. No estoy inventando ni le estoy queriendo tratar a la gente de que no va a entender de matemáticas. No, para nada. Hay mucha evidencia y nos pasa a todos de que en ese ajuste rápido de actualizar precios, de pasar nuevas cotizaciones, se generan ciertos procesos inflacionarios. Y hoy ese es un problema a los cual yo creo que con tantas necesidades no hace falta adentrarnos en esto. Jorge, nosotros te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Creo que diste una explicación sumamente completa respecto a lo que fue el proceso histórico que estuvo atravesando nuestra moneda y también la importancia de mantener esta estabilidad durante el tiempo. Te agradecemos muchísimo y esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Un placer siempre y estamos a las órdenes siempre. Y con esto estamos cerrando la edición de la fecha de Mirada Clave. Estuvimos abordando el tema de los 80 años de vigencia del guaraní en nuestro país. Nuestra moneda se instauró aproximadamente hacia 1940, en la década de los 40, y desde ese entonces ha vivido un proceso que no fue fácil, no fue sencillo, tuvo periodos altamente inflacionarios el guaraní en nuestro país y ha sumado una cantidad de ceros considerable. Sin embargo, en la actualidad se está teniendo una moneda sólida, estable, y se proyecta de esa forma de cara también a los próximos años. Eso nos estuvo comentando en parte el economista jefe del Banco Central del Paraguay, Miguel Mora, quien justamente narró la relevancia del Banco Central del Paraguay en el proceso del guaraní en nuestro país. La política monetaria apunta a mantener la estabilidad de precios, a preservar el poder adquisitivo del guaraní. Esta es una cuestión
que es muy bien ponderada de Paraguay en el marco de los análisis que se hacen sobre nuestro país en el escenario internacional por parte de las organizaciones globales y también las calificadoras de riesgo. Es una cuestión que no pasa desapercibida en Paraguay y es un valor que nosotros, o un activo que nosotros tenemos que cuidar también como sociedad, es lo que nos decía Miguel Mora. Y por otra parte conversamos con el economista Jorge Garicoche respecto a su visión de este proceso, este camino que viene atravesando la moneda nacional durante 8 décadas. Se tiene una moneda que tiene todavía muchos desafíos por delante. Hay que decirlo que el escenario internacional se está complejizando, está haciendo cada vez más difícil ver un panorama económico global muy favorable de cara a los próximos años. Los últimos conflictos que se fueron suscitando, el caso de Rusia, Ucrania y también la escalada de conflictos en el Medio Oriente, tienen muchísimas derivaciones que posteriormente se ven reflejadas en diferentes indicadores de lo que es la economía global, la economía regional, y eso evidentemente también impacta a la economía paraguaya. Pero en términos de argumentos o bases macroeconómicas, el guaraní todavía apunta a tener mucha estabilidad de cara a los próximos años y también apunta a una renovación en cuanto a la familia de billetes según los planes del Banco Central del Paraguay. Todas estas cuestiones fueron abordadas en este programa de Mirada Clave. Nosotros les esperamos el próximo fin de semana para continuar con el debate económico. Muchísimas gracias y hasta la próxima.